Buenos días, profesor. En esta ocasión somos el grupo 6. Vamos a presentar el trabajo final de patologías de la madera y el concreto. Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, el objetivo general, que es identificar, analizar y describir las distintas patologías que ocurren, ¿no? En nuestro entorno de estos dos materiales. Y el objetivo específico que tenemos es describir las propiedades físicas y mecánicas, de las cuales vamos a detallar uno de ellos, reconocer las distintas patologías que ocurren y revisar un proyecto donde se viene ocurriendo también. Bueno, la madera, ¿qué es la madera? La madera es uno de los materiales más antiguos, es un polímero natural que está compuesto principalmente por hidrógeno, por oxígeno y por carbono, ¿no? Además presenta células alargadas, ausadas y huecas. Estas huecas que significan que, bueno, si observamos una madera, tienen como que un hueco, ¿no? Tienen una especie de forma hueca. Es por eso que toma esa característica. Dentro de las propiedades de la madera tenemos propiedades mecánicas y propiedades físicas. Sobre las físicas, densidad básica, contenido de humedad y contracción o hinchamiento. De acá voy a detallar el contenido de humedad. Pues el contenido de humedad sabemos que una madera va a sufrir cambios a lo largo del tiempo. A mayor humedad contiene o produce como que un hinchamiento y a menor una contracción. Prácticamente sería la tercera propiedad. Además, según las normas, tenemos que tener bueno, para la madera cerrada, tenemos que tener un mínimo del 22%. Dentro de las propiedades mecánicas, yo les voy a comentar sobre la resistencia. Bueno, la resistencia que viene a ser, la resistencia viene a ser la propiedad de la madera para soportar distintas fuerzas, ¿no? Tenemos fuerzas como flexión, compresión perpendicular a las fibras, soporte paralelo, ¿no? También tenemos dureza. La dureza que se refiere a la oposición a ser rayado. A continuación, le va a explicar mi compañero Christopher sobre las patologías que ocurren en la madera. Patología de la madera en la construcción. En primer lugar se encuentra los de origen biótico, que suelen ser proporcionados por todo aquello que tiene vida y forma parte de un ecosistema de la flora y de la fauna. La pudrición. Esto ocurre por algunos tipos de hongos que se alimentan de la madera. Esto hace que se provoque un hundimiento en la estructura celular del material. Todo el material de madera que esté expuesto a la lluvia debe protegerse sí o sí con alguna sustancia hidrófuga. Los xilófagos marinos. Los organismos que ocasionan estos son los moluscos, crustáceos, la banquia, etc. Las formas que pueden atacar los xilófagos marinos son variadas y depende de qué tipo de organismo ataque contra la madera. Los insectos. Los tipos de insectos que suelen investir en la madera se encuentran los coleópteros, las hormigas, las termitas subterráneas, las termitas americanas y las abejas carpinteras. Sin caso, se sabe que el lugar donde se realizará el trabajo exista algún material de madera, se tiene que tener en cuenta un cuidado especial. En segundo lugar se encuentran los de origen abiótico. Este tipo de origen suele ser ocasionado por agentes atmosféricos, la radiación solar y la lluvia y el fuego. Entre los agentes atmosféricos se encuentra la acción del sol, que cuando se encuentra expuesto a la radiación solar actúa a través de los rayos infrarrojos y de los rayos ultravioleta. Por lo general, los ultravioleta no se introducen profundamente en la madera. Su objetivo general es en la superficie, cuando producen modificaciones químicas en su acabado. Incluso pueden aparecer grietas superficiales debido a la diferencia que existe entre la humedad de la zona interior y la zona superficial. Acción de la lluvia. En la acción de la lluvia produce un efecto que es similar a la acción del sol, pero en este caso es opuesto al de los rayos infrarrojos. En esta acción provoca un incremento de la humedad en la superficie de la madera, que también esto hace que haya más probabilidades que aparezcan fendas. Daños producidos por el fuego. Como se sabe, el fuego es uno de los agentes de destrucción masiva que prácticamente y experimentalmente ningún material puede tolerar sin tener la presencia de algún deterioro. Asimismo, para este caso, la reacción del fuego a la madera dependerá de tres principales características: el espesor de la madera, contenido de H2O de la madera y la densidad de la madera.
A continuación le paso a mi compañero. Ahora yo le voy a hablar sobre un proyecto que evidencia las patologías que mencionó mi compañero. En esta ocasión es una vivienda ubicada en Punta Colorada, en el departamento de Maldonado. Esta es una casa prefabricada brasileña, hecho principalmente del material de madera de pino. Podemos ver acá una descoloración, ¿no?, de la madera que, como comentó mi compañero, es una característica de la pudrición. ¿Esto qué ocasiona? La lluvia. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene contacto? Es porque no hay una suficiente pendiente para que lo pueda mantener alejado, ¿no? Es por ello que se recomienda tener una diferencia de nivel de 30 centímetros. O, claro, ¿para qué? Para que estos, al estar separados, ocurra un secado del mismo. A continuación vamos a hablar sobre ya mis compañeras sobre el concreto. Una de las propiedades físicas del concreto es la conductividad térmica, que según la norma argentina IRAN 11601, el concreto normal con agregados pétreos de densidad 1800 kilogramos entre metros cúbicos posee un coeficiente de conductividad térmica de 0,97 vatios entre metros por Kelvin. El concreto normal con escoria de alto horno de densidad entre 2.200 y 2.400 kilogramos entre metros cúbicos posee un coeficiente de conductividad térmica de 1,40 vatios entre metros por Kelvin. A continuación, las propiedades mecánicas del concreto. Entre ellas tenemos la resistencia. Los requisitos generales de resistencia requerida según la norma E.060 nos dicen que al incluir cargas muertas y vivas en una estructura, la fórmula debería ser como la que está ahí. Al incluir las cargas del viento, la fórmula debería ser como la segunda que aparece en la pantalla. Y al incluir las cargas del sismo, no se incluirían las cargas del viento y la fórmula sería como la que aparece al último de la pantalla. Las cargas vivas es igual a CB, las cargas muertas es igual a CM y las cargas de sismo es igual a CS y las cargas de viento es igual a CBI. A continuación, mi compañera Juliet. Patologías en los componentes del concreto. El concreto está compuesto por cemento, áridos, agua y aditivos. Dentro del cemento, el cemento presenta diversas patologías. Una de ellas es la hidratación rápida del yeso, el cual produce un falso fraguado. Los áridos. Estos son fundamentales para determinar la resistencia del concreto. Sin embargo, el exceso de fino puede bajar la resistencia. El agua. El exceso de agua produce una disminución enorme en la resistencia final del concreto. Los aditivos. Estos son añadidos para mejorar las propiedades. Sin embargo, es muy importante que se repartan homogéneamente en toda la masada, ya que algunos aditivos en exceso pueden modificar el comportamiento en sentido contrario. A continuación, mi compañera Ruth con los agentes. Uno de los agentes físicos causantes de las patologías del concreto son las temperaturas ambientales. Estas se dividen en clima frío y clima caluroso, ya que los daños que produce el clima frío son muy diferentes a los que produce el clima caluroso. El clima caluroso ocasiona un congelamiento del agua de su masa del concreto y un retraso en el endurecimiento del concreto, producto que el clima frío interviene en el tiempo de fraguado y eso hace que el endurecimiento se retrase o se cancele. Esto a su vez da una disminución de su resistencia mecánica del concreto. Cuando las temperaturas están entre 10 grados Celsius a 20 grados Celsius y estas varían en 1 grado Celsius, el tiempo de fraguado varía en aproximadamente 1 hora, lo que nos da un problema en el proceso de desmoldes. En el clima caluroso, las temperaturas deben de ser elevadas y el concreto debe de encontrarse en una atmósfera de muy baja humedad para que se den las patologías. El concreto pierde agua debido a las altas temperaturas, y eso repercute en una disminución en la resistencia mecánica del concreto y un aumento de la retracción plástica. Una de las patologías encontradas en este clima caluroso son la fisuración por retracción. A continuación, los agentes químicos causantes de las patologías. Entre los agentes químicos causantes de las patologías tenemos a los ataques por cloruro. Los iones de cloruro se encuentran en los mares, en las brisas marinas o en las aguas de deshielos. Estos iones entran por los poros del concreto armado y producen una corrección en él. Otros agentes químicos es la carbonación. Este es un fenómeno natural
que ocurre frecuentemente por la presencia de dióxido de carbono, el cual entra por los poros del concreto hasta llegar a la armadura, en donde el dióxido de carbono, que es el que protege a la armadura, se transforma en carbonato. Eso hace que la alcalinidad del concreto se reduzca y su pH, que es de 12 o 13, se reduzca a un pH de 9 o 9.5, y eso produce una oxidación en él. A continuación, mi compañera. Sintomatología en las estructuras de concreto armado. Le llamamos así al conjunto de sintomatologías que presenta una estructura dañada, los cuales son señaladas que sirven como una causa inicial del problema. Asimismo, los síntomas que puede presentar una estructura de concreto afectada suelen ser muy variados. Entre ellos se encuentran las fisuras, los desprendimientos, los cambios de color, la fluorescencia, entre otros. Fisuras. Las fisuras en el concreto se producen por su baja resistencia a la tracción y se dividen en dos grupos, por estado plástico y por estado endurecido. Por estado plástico, debido a la contracción plástica, y por estado endurecido debido a la tracción pura. A continuación, les hablaré sobre las hinchazones. Otro de los síntomas que se puede encontrar en las estructuras de concreto son las hinchazones. Cuando se produce el problema de hinchazón del hormigón, este puede venir acompañado de desagregaciones y disgregaciones. Desagregaciones. Este fenómeno se da debido a la degradación del cemento, el cual deja actuar como aglomerante y por esta razón los áridos se deshieren. Y disgregación son rupturas que se generan desde el interior del concreto producidas por esfuerzos internos a los cuales generan fuertes tracciones. Por ello el concreto no puede soportarlo y se genera este fenómeno. Otro de los síntomas es el cambio de color o de coloración en el concreto. Los cambios de color del concreto son otro de los síntomas que presentan estos. Se definen por la carencia de homogeneidad en el tono de la superficie, pese a mantener su tono grisáceo. Al ser un material de la naturaleza, no garantiza que se presente una tonalidad homogénea. Y por último, la eflorescencia. Son otro tipo de síntomas patológicos, los cuales, al igual que la decoloración, no afectan su estructura interna. Sin embargo, son importantes en el aspecto estético. A continuación, mi compañera Juliet. Existen tratamientos para los síntomas ya mencionados, como tratamientos para la desagregación, para la reparación de fisuras en el concreto, para la fluorescencia y para la decoloración, las cuales deben seguir un proceso según la norma E60. Como por ejemplo, en las imágenes podemos observar las inyecciones en la masa del concreto. A continuación les hablaré sobre algunos proyectos que presentan patologías en el concreto. En el primer proyecto, situado en Pernambuco, Brasil, podemos observar que se encuentra en un medio marítimo. Como sabemos, esta atmósfera presenta iones de cloruro, los cuales ingresan por los poros del concreto y penetran en la armadura, produciendo así la corrosión de la armadura, la cual ocasiona el desprendimiento del concreto, dejándolo libre o a la intemperie, como podemos observar en las imágenes. En el segundo proyecto, en Montevideo, Uruguay, podemos observar que la importancia de que para cada tratamiento de reparación se debe verificar la ficha técnica, para garantizar así la calidad y la seguridad de este. Ya que si no observamos la ficha técnica, podemos empeorar la patología. Gracias. En conclusión, hemos observado distintas patologías en diferentes construcciones, ya sea de madera o de concreto, ¿no? De las cuales creo que en la mayoría ocurre el tránsito de personas. Entonces, es de suma importancia el solucionarla, o en el peor de los casos, reconstruirla. Bueno, aunque sea una pérdida económica, porque lo más importante en esto es la vida humana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.